¿Cuáles son sus impresiones de esta semana? Bueno, en resumen, lo primero pues es denunciar, repetir la denuncia por este intento de formar un legionario de becarios que le hagan la propaganda al régimen por el hecho de haber recibido una beca. La circunstancia pues es que el Ecuador en general tiene 10.000 becarios y no faltaría, y no faltó, quien en el régimen se le ocurriera la tontería, ¿no?, de organizarlos estos para que después de otorgada la beca, no como condición para darla y no después, no exigirle que se conformara una federación o una organización de becarios que tenía por misión pues ir de casa en casa y organización haciéndole propaganda al régimen, pensando probablemente en el año electoral que hemos iniciado. A consecuencia de eso se desarrolló durante 2 o 3 días y yo creí que esto era mentira, y es verdad. Es decir, el gobierno tiene un sindicato de individuos e individuas, si se puede decir, hombres y mujeres seguramente remunerados en una u otra forma, para inmediatamente por Twitter ofender. Entonces se me ocurrió, en resumen, después de 2 o 3 días, que no contesté sino con 1 o 2 bromas, qué es lo que es un anónimo. Y reducido a Twitter, le dije algo que es realmente una pequeña joya, por lo menos para mí, se la ofrezco a consideración de ustedes. Anónimo, produce lástima, incompleto, sin rostro ni apellido. No merece crédito. Sicario que tarifa injurias. Un cobarde. Esto es lo que es un anónimo. Merece estar en algún diccionario. Segundo punto, aparte de esto, que además es criticable después, parece que se ha interrumpido esta formación de legionarios, y de luego hubo gente que de buena fe aclararon: a nosotros no nos han exigido para darnos becas. Por supuesto, y no estoy hablando de eso, estamos hablando de que después, cuídese, porque hay personas que se organizarán y plegarán por temor a que le suspendan la beca. ¿Dónde salió? Porque realmente yo no le he escuchado. En el diario Universo y en grandes titulares, el día 15 de febrero. ¿Ya? Por excepción salió allí. Salió allí. Y alguien añadió, para ser más abundante, señala que este frente de becarios empezó a crearse hace 1 año como un espacio de formación que inicialmente era para los becarios. Refiere que se imparten cursos de liderazgo, desarrollo profesional, política y otros. ¿Y ahí qué dice el ministro de Educación? Que supuestamente a los señores del Montúfar han sido hasta sancionados por hacer actos politiqueros y de vandalismo, y a estos señores que están haciendo proselitismo político ahí no dicen nada. ¿Cómo es esto? Bueno, pero hablemos de otra cosa. Es muy justa tu observación. Segundo, el hecho de las Fuerzas Armadas. ¿Qué ocurre? Hoy día ocurren 2 cosas interesantes con las Fuerzas Armadas. La primera es que la cúpula de las fuerzas asume hoy, y la pregunta ética, jurídica, moral, cívica, es: ¿repetirá el nuevo comando de las Fuerzas Armadas su tesis de que el gobierno debe someterse a los jueces en el caso aquel del retiro arbitrario de los 40 y pico de millones? Es la primera cuestión. Y lo segundo es una declaración desafortunada del ministro de Defensa Nacional, que dice que hay que crear un cuerpo de seguridad especial porque las Fuerzas Armadas, es decir, los militares y los policías, no pueden proteger al presidente. Es increíble que aparezcan estas noticias que dicen de algo de un país que no existe, porque este es un país ridículo si estas cosas realmente fueran verdad. Pues todos sabemos cómo han protegido los edecanes militares, no solamente al presidente de la República, los presidentes de las asambleas y cámaras y congresos, etcétera, y que lo han hecho eficientemente. Entonces, incluso en este tema habría que señalar que cuando hubo el Taurazo,
fue uno de los guardaespaldas militares de León Febres Cordero quien puso su vida para salvarlo. Muy bien citado, muy bien citado. Entonces, esto pues, desde luego el ministro de Defensa ha tratado de rectificar hoy, diciendo que él no se ha referido al conjunto de la Fuerza Armada, pero insiste en el error que es el que nos preocupa, porque lo que nos preocupa no es el error sino la voluntad de realmente conformar, que mantiene la voluntad de conformar un cuerpo especial. ¿Y con quiénes lo hará? Entonces, ¿con quién? ¿Qué es que van a hacer con extranjeros? ¿Cómo se rumora? Porque se rumora que es con extranjeros. Con cubanos y venezolanos, se dice por ahí. Sí, así se o dice. Ex miembros dicen de Alfaro Vive o de las FARC. Y esto en el entorno, el contexto de un país que todavía no sabe quién asesinó dentro de su casa a un general de la República. Jorge Gabriel. Entonces, cualquiera de nosotros esté expuesto que el cuerpo de seguridad, creyendo que usted, el que me oye, es antipático al presidente, y no siéndolo, él cree el cuerpo de seguridad, además si es extranjero, con mayor frecuencia, y pues le dan bala o paliza. Ahora, eso supuestamente operaría después de 3 años, pero ¿por qué lo traen ahora si ya están de salida? La pregunta. Otro punto interesante destacar es que Puerto Limpio, la empresa que recoge la basura, toma una iniciativa feliz, estimados amigos, porque no fue feliz la decisión del municipio de Guayaquil, que habiendo escuchado mi pedido en el momento oportuno de renovar el contrato, de que se exigiera que se distribuyera la basura entre lo orgánico y que se pudre y lo que es reciclable, contestó uno de los jefes departamentales que el Guayaquil no tenía la cultura suficiente para adoptar esta resolución. Cuando Loja y hasta Pujilí creo que hacen esta distinción. Pues bien, Puerto Limpio pues ha recomendado, y yo respaldo este pedido. Y como se resiste Puerto Limpio a gastar en fundas de distintos colores, que hay que hacerlas de distintos colores para facilitar la ubicación de la basura, yo digo que yo estoy a sus órdenes de Puerto Limpio para judicialmente obtener que el municipio le devuelva el precio que Puerto Limpio pague por las bolsas de basura que debe distribuirla gratuitamente a la ciudadanía. Hay un cuarto punto que es a favor del gobierno, porque el gobierno tiene tirios y troyanos, romanos y cartagineses, buenos y malos. Ha rectificado el proyecto del código que impulsaba o permitía que los militares sean trasladados como guardabosques, bomberos, carceleros y una serie de actividades que en contraste parecía una propuesta burlesca. Otro dato impresionante es que 300 pescadores ecuatorianos están reducidos a prisión en distintos países, apresados en relación con el tráfico de drogas. Esto lo trajo excepcionalmente el editorial del diario El Comercio de Quito, y yo omití la última parte que comento. El autor del editorial, valiente, acertado, excepcional, concluye de que esto es una deriva de la pobreza y de la crisis económica del Ecuador. Yo aquí discrepo, porque todos sabemos cómo ha derivado la crisis económica en una serie de ámbitos y escenarios, pero no creo que el incremento del narcotráfico resulte de esta crisis económica. Ese es un fenómeno permanente, un pecado mortal cada vez más intenso, que no resulta, y menos de pescadores, a quien Dios les ha dado en la pesca el pan de cada día. Otro punto interesante es que en el estero salado, que está podrido y sigue podrido, entre paréntesis, en la intersección al entrar en la avenida Víctor Emilio Estrada y Circunvalación Norte, en esa esquina a la entrada, donde hizo esa joya arquitectónica el municipio de la entrada de Urdesa, que es preciosa, y está el monumento Artigas, y está el monumento Estrada del lado izquierdo, es un olor satánico la pestilencia que es vigente felizmente a pocas horas en las bajas mareas. Y entonces hay un resumen que hasta 2217 12 de los 42 kilómetros de orilla del estero serán rehabilitados por el gobierno. Es una buena noticia. Que en Samanes, ¿Usted cree que habrán los recursos para aquello?
Sí, es que resulta que ya es son simple enunciado. Pero sigo adelante porque es tanto lo que hay que decir y tan cosas tan interesantes. Y desde luego, gracias por cada apunte que lo pongo en el margen. En los Samanes, ya construido, así como allá están construidos, pues tantos kilómetros, de los 42, 12 de los 42 en los Samanes se gastarán 229 millones. En alcantarillado del municipio y otros organismos de Guayaquil han asignado 340 millones. La pregunta a donde iba es cuánto ha presupuestado el Consejo Provincial que debe exigirle al gobierno la participación al Estado Central para el dragado del río Guayas, que no es solamente el dragado del pedacito llamado río Guayas, que es la deriva que resulta de los dos afluentes, el Bahoyo y el Daule, sino que el dragado comienza en los nacientes de los ríos, al servicio de tanto puerto chiquito, pero útil. El noveno caso es que 1.800 negocios fueron disueltos en el año 2015, eran pymes, y de los 5.000 grandes negocios del Ecuador, 40 fueron liquidados. Que eso significa desempleo, menos producción, desaceleración económica y tragedia en general. Otra noticia importante y penosa fue otra vez un acto demagógico del presidente, que al inaugurarse el hospital del norte del Seguro Social, que entre paréntesis no ha sido licitado y que se van a invertir 200 millones y que sin duda alguna si se hace una licitación valdrá menos, pues precisamente que no se hace la licitación es para que valga lo que le asignen las partes, y es allí que se constituye una fuente de corrupción. Y entonces el presidente, en lugar de decir discúlpeme por no haber hecho licitación, pues la consigna de él ha sido no hacer nunca licitación, en lugar de decir discúlpeme por no hacer licitación, dice discúlpeme porque está atrasado. El hospital recién comienza cuando está atrasado. Este es un ejemplo de sofisma. Esto es exactamente para los estudiantes de la lógica un sofisma de una persona llamada a disculparse por algo serio. Disculparse, sí, emplear el verbo disculparse por algo trivial. Es como por ejemplo el violador pues, de una mujer, una escena cruenta de violencia, que al despedirse, en lugar de disculparse, se despide con un beso volado, después de haberla estrangulado o estrujado. Sigamos con los puntos interesantes de la prensa internacional. Antes de que me quite tiempo, incrusto noticias internacionales necesarias. La competencia republicana en Estados Unidos anoche, no sé si por la traducción, que luego hacía mucho esfuerzo, y era entendible, lo cierto es de que no lucieron los candidatos. Pues ninguno de ellos lució, sin duda Trump. Es un gran actor escénico. Hay una frase que me gustó de él y que causaba pavor en los dos candidatos latinos o cubanos. Es cuando dice, y le repite el entrevistador en forma necia, cuando Trump dice, sin poder explicar cómo lo iba a hacer, que él no permitiría que muera gente en la calle, como actualmente está muriendo, cosa que es lo que se llama socialización, pero que allá todavía confunden con comunismo, ¿no? Esto simplemente es un acto de piedad, pues. Es decir, todo Estado tiene que tener un rubro de millones y de decenas de millones o de miles de millones destinados a estos casos. Es decir, asegurar a los que no pueden pagar el seguro, etcétera, etcétera. Y entonces ahí insistían en cómo va a sacar el dinero, Otro caso que impresionó penosamente fue que precisamente los dos candidatos cubanos o norteamericanos, en lugar pues de defender y volver más atractivo el asunto de la inmigración latina, se esmeraban por capturar el voto norteamericano, en volverse más riguroso en contra de los propios inmigrantes mexicanos. Esto fue algo sumamente penoso y desagradable. Sin duda alguna son gente valiosa, pero es que hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque las palabras son a veces, estimados amigos, peor que un disparo. Peor que un disparo. Hay matrimonios que terminan a veces por un movimiento de una mano y pues, mediante una palabra. Hay dos noticias terribles y ambas proceden de Argentina.
terribles por la escena, pero si son auténticas, todo lo que es auténtico es bienvenido. Un fiscal argentino por primera vez dice que Nisman fue asesinado. Segundo, el expresidente Menem, y esto es gravísimo, sostiene, no es que sostiene, sino que recuerda este rumor que viene de hace años, que a mí me llegó por internet, el inicio de una investigación en la Patagonia. Yo nunca quise hacer referencia, pero lo ha dicho Menem, el presidente argentino, está publicado en los diarios del mundo, que fue asesinado, que Kirchner fue asesinado. Y ahí dice... Kirchner, el presidente argentino, hay un monumento en Quito, claro. Etcétera, etcétera. Y allí dice de quién se sospecha, eso no lo voy a decir yo. El asunto de España es un asunto inquietante, porque en contraste, Jorge, con tu Italia maravillosa, y España también maravillosa, España está dando ejemplo de estar ella en un mecanismo jurídico que no ha previsto, en un organismo cuya mecánica es necia y que no le da salida y que lleva a una nueva elección, pero no es una cuestión rápida. Esto va a durar un total de unos 4, 5, 6 meses. Y entonces tanto sigue cabe recordar que Italia sufrió una crisis terrible cuando instituyen al famoso buen mozo Berlusconi, claro. Que por otros motivos merecía ser amigo nuestro. Bunga bunga. Claro, bunga bunga. Entonces resulta de que lo destituye y crea en Italia una crisis. Y la forma inteligentísima y eficaz, como primero se nombró un anciano. El anciano aceptó regañadientes, pero aceptó. Creo que era la tercera vez o segunda vez ya presidente de Italia. Luego vino y le eligieron a un hombre virtualmente desconocido, que es el actual premier italiano y que lo está haciendo muy bien. Renzi, que lo está haciendo muy bien. Esto en cuanto a noticias internacionales. Sigo con las noticias nacionales. Está el asunto de las becas de la Fuerza Armada de Puerto Limpio. España otra vez nos da un ejemplo en relación con la primera página de uno de los periódicos de hoy, que muestra despedazada la carretera de Guayaquil a Riobamba. Y probablemente la pregunta es, ¿quién hizo la carretera? Es lo primero que hay que preguntarse. Segundo, antes, ¿hubo licitación? Seguramente que no la hubo. Y estas son las consecuencias cuando no hay licitación, porque no hay los estudios suficientes. Bueno, España ayer transmitió España que 43 licitaciones de construcciones de carreteras habían sido suspendidas por haberse encontrado en las bases, es decir, en los pliegos de la licitación, fórmulas o cláusulas que permitían las trampas y la corrupción. Esto es digno de citarse para remarcar la necesidad de que en el Ecuador se licite cada cosa. Acá en el Código Civil se establece la responsabilidad civil 10 años, hasta 10 años después de entregada una obra. Claro. ¿Por qué no se aplica esa garantía, digamos, legal para hacer responsable a los constructores? Y algo más adicional, ¿por qué no se llama confesión a los fiscalizadores, que son los que dan fe de que se han cumplido las bases, los materiales y todo? Yo digo, nunca he visto yo a un fiscalizador detenido por ninguna obra que ha sido calificada como atraco, como corrupción o lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, debiera hacerse lo que tú dices, ¿no? Pero es que no se hace porque el Ecuador carece de vigor. Y déjame hablar de este asunto solamente un instante, porque esto explica muchas cosas, ¿no? Los fiscales actuales, por lo menos algunos, pero no todos, pero el fiscal cree que lo han nombrado el defensor de los delincuentes. Los fiscales, y sobre todo cuando son mujeres, miman a los agraviados, miman a los delincuentes en perjuicio de los agraviados. En las Navidades se suspenden las sentencias condenatorias que se merecen y se deben, o los dictámenes acusatorios. ¿En homenaje a quién? A los agraviados, a los perjudicados, que merecen por fin tener una Navidad después de 2 o 3 años de juicio. No, se suspenden en beneficio ¿de quiénes? De los delincuentes. Es decir, este es un país que carece de fiscales. ¿Y por qué? Porque carece, es la única forma de interpretarlo, o de comisiones que seleccionen, o porque no hay dedicación a eso y los abogados prefieren ser abogados y no jueces y fiscales. Pero lo cierto es que este es el hecho. Ahora, en este momento histórico, esto no depende de ninguna casualidad.
en este momento histórico, este régimen yo lo acuso, porque es la forma de hablar entre hombres y gente decente, ¿no?, de que esto es deliberado. No hay fiscales. El quinto poder estaba llamado a fiscalizar la quinta pata del gato, porque tenía 4 patas del gato, ¿no? Poder legislativo, judicial, ejecutivo y el electoral. Pero resulta que le inventaron la quinta pata al gato, que es la transparencia y el control social y una serie de personajes allí, que es lo que han causado tanto trastorno. Bueno, el fin específico era sustituir a la Comisión de Corrupción, que fue tan útil como organismo paralelo a la función judicial, que receptó tantas denuncias y produjo tantas cosas positivas. Resulta que no fiscaliza. El Poder Legislativo, llamado por ley a fiscalizar, no fiscaliza. El Ministerio Fiscal en general, por supuesto, y sin perjuicio de reconocer la valía de muchos fiscales, no de muchos, de algunos fiscales, la gran mayoría y en general la institución es una institución petrificada. Es decir, no se mueve, no se animan, no tienen fuerza para iniciar la instrucción. Es decir, cuando ven comprometido un organismo del Estado, están al servicio del Estado, del Banco Central, del Seguro Social, declaran que los jueces coactivos no son irresponsables y una serie más de necedades. Entonces, no hay vigor, y no hay vigor en general. Será cuestión de educación, será cuestión de alimentación en la niñez, pero lo que sí es cierto es que en este régimen es cuestión de que es un asunto político reprobable. ¿Qué opinión le merece a Jaime Daneval Martínez el hecho de que hoy en el Ministerio del Interior se están creando nuevas competencias, la equinoterapia? Ahora los policías se dedican con sus caballos a socializar con los niños, etcétera, etcétera, porque dice que ellos están cumpliendo un rol realmente 100% eficiente, porque prácticamente todo está perfecto en el Ministerio del Interior, el combate contra el narcotráfico, el combate contra la delincuencia, etcétera, etcétera. En su opinión, como ex ministro de gobierno, que entonces manejaba también a la policía, ¿qué opinión le merece esto? Esto, pues, eso es el equino, pero el detalle es, ¿qué es esto de la equinoterapia? ¿Qué es por el cuidado de los caballos, lavarlos todos los días, cuidarle las bolsas? Todo esto es necesario, pero por supuesto que así debe ser, y también a las vacas las tetas, y todo debe ser cuidado. Y recuerdo cómo recomendé que las huelgas agrícolas debieran tener un comité mínimo de trabajadores agrícolas que cuide el ganado, porque entonces supe que las vacas se enferman cuando no las ordeñan, y los hombres dicen que también. Pero en todo caso, el asunto está en que, ¿qué es lo que sucede? En cuanto a la cuestión de los caballos, no sé a qué se refieren, pero lo que sí le puedo decir es que hay una acusación en la calle. Es que una cosa es esas acusaciones que son rumores individuales, ocurrencias, que deben ser revisadas, ¿no? Hay muchas calladas, pero el hecho es que el Ecuador, cada año, el Ministerio del Interior, o como se llame, no produce la captura de no menos de 100 toneladas de cocaína. Esto ha sido así en el año 2013, en el año 2014, en el año 2015, no menos de 100. Antes las incineraban en presencia de un notario, y desde hace años esos centenares de toneladas no los incineran. La pregunta del pueblo, ¿dónde están? ¿Quién las tiene? ¿Que han hecho un edificio o las tienen en ese palacio para una sura? Ahí las tienen guardadas, en ese palacio que no sirve para nada. No tendrán guardadas ahí los centenares de toneladas de cocaína, porque ¿dónde están? Entonces, esta es una vergüenza internacional. Y sin embargo, aquí está callando. Nadie habla del asunto. Ya que usted me lo pregunta, esa es una cuestión formal que este gobierno debiera, y debe haber en el gobierno, y por supuesto que lo hay, personas de interés que van a exigir una respuesta. Ahora, ¿cómo entender entonces, frente a esto, que es un panorama que ciertamente lo vive la gente, el rol que hoy por hoy está desempeñando el ministro del Interior, que anda inaugurando también centrales hidroeléctricas, que anda cantando, bailando? Canta también. Es decir, ¿querrá con esto querer decir que podría aceptar aquella postulación que hiciera el presidente de la República como candidato a la presidencia, y él se está promocionando? Diría yo, pensaría eso. ¿Usted qué opina?
Bueno, pues yo de eso ya no opino, porque yo le reconozco a cualquiera el derecho a elegir y ser elegido. A elegir y ser elegido. Bueno, no cualquiera, no, yo sí exigiría antes. Idoneidad, pues. Claro, y de luego que demuestre sus laureles. Porque no es cuestión de decir, oye, yo soy buen mozo y tengo 30 años y quiero que me elijan. 25 ahora. Ya. Y entonces aquí lo importante es saber usted cuántos libros hizo. Sáqueme curiosidad, ¿tiene algún folleto, por lo menos un cuaderno? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su experiencia? Usted es médico, muy bien. ¿Y alguna fórmula que usted haya inventado? Que usted, profesor, ¿cuántos alumnos tuvo? Y escribió algún libro en la materia. No, aquí nadie pregunta. Que sabe de administración pública. Y entonces, en general, el paisaje, no de ahora, el paisaje de hace 15 o 20 años, el paisaje del Ecuador, es pues simplemente deplorable. Primero, un proceso electoral espurio, fraudulento, donde hay que ir a dormir 4 meses seguidos mientras cuentan los votos. El que no va a dormir está perdido. Yo nunca fui a dormir, porque yo conozco el proceso electoral ecuatoriano. Es decir, hay que ir a acostarse allí, estar día y noche, mandar representantes, sustituir, y tener también, llamar a los amigos, oiga, a las personas que lo han querido. Y es cierto que hay que tener también un billetito por si acaso faltan votos para comprarse. Yo en eso no me meto, porque eso es un pero es que, es que la realidad. Pero eso dice el pueblo. Claro, eso dice el pueblo. No, y entonces los ex vocales también comentan eso como chiste. Entonces, cada cual, entonces en general el proceso, ¿cómo lo veo yo? Y luego exagero, porque exagero a veces. Pero el Chiro no puede ser candidato, ¿sí o no? No, el Chiro, el que no tiene recursos. No, pues ese hombre está condenado a perder. Y lo más grave es que está condenado a que digan que él es un mal perdedor, que ha hecho el ridículo.